William? Muy bien, hermanos. Nosotros, al comprender las leyes de la salud y al conocer la fisiología que el Señor nos pide que conozcamos, que tenemos la obligación de conocer la fisiología, tenemos la obligación de dar a conocer a nuestros hijos, tenemos la obligación de dar a conocer a todo el mundo la fisiología del ser humano. Y en este sentido vamos a ver algunos detalles en la salud, solamente en la parte digestiva, detalles que se dan solamente por un creador omnipotente, poderoso, en que no interviene las leyes del azar o la buena suerte, alguna cosa, en estas leyes que ha puesto el Señor. En detalles tan pequeños, pero que tienen un gran significado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con la lectura de este. Dice, al sentarse a la mesa, deséchense los cuidados, las preocupaciones y todo apuro para comer despacio y alegremente, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios y, por supuesto, conociendo y siguiendo las leyes de la salud. La siguiente, por favor. Bien, el sistema digestivo, y lo que vamos a conversar ahora, es de la transformación de los alimentos en sustancias nutritivas para la sustentación de nuestro ser, ¿no? Para el metabolismo que nos mantiene con vida. Y está desde la boca, ¿no? En la boca que tenemos la dentadura, la lengua, y pasa por el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino grueso, y termina en el ano. Y esta transformación de los alimentos se da en dos formas, una mecánica y una forma química. La parte mecánica no la vamos a topar porque eso van a dar otros expositores, y en especial cuando se habla de la fisiología del sistema digestivo. Pero vamos ahora nosotros a topar una parte, lo que es la parte química de esta transformación de los alimentos. Y vamos a iniciar primero con la lengua, ¿no? La lengua tiene varias funciones, ¿no? Aparte, decíamos que no vamos a detenernos mucho en la parte mecánica, sino en la parte química. Realmente se ponen 5 sabores, ¿no? Antes se le ponía que hay 4 sabores en la lengua: el salado, el dulce, el amargo, el agrio y ácido. Y ahora, hace unos 8 años, 10 años más o menos, que se le incluyó ya el sabor umami. El sabor umami significa en japonés sabroso, algo muy sabroso. Y este sabor umami prácticamente no es un sabor específico, sino que es una proteína que se encuentra en la lengua en varios sitios. No hay un sitio específico como antes se pensaba, que en la punta de la lengua era el dulce, la parte lateral, lo salado, no. Las papilas gustativas están dispersas en toda la lengua y lo que nos va a dar los sabores que nosotros cuando consumimos los alimentos. Entonces, este sabor umami es un sabor muy especial porque es un realzante del sabor, es un realzante de la proteína, es un realzante de los sabores que encontramos nosotros en los alimentos. Y nosotros encontramos este sabor umami, encontramos en pequeñas cantidades en ciertos productos como el queso, los hongos, ¿no? Los champiñones. Encontramos este sabor, sí, es un sabor muy especial que da realce especialmente a las proteínas. Pero desgraciadamente este sabor umami es el que se le está dando actualmente una gran importancia en la industria, porque al aumentar este sabor, se está permitiendo, se le engaña al cerebro con un tipo de sabor X que tiene, y al engañarle al cerebro,
con este sabor, se piensa que los alimentos que estamos consumiendo son más sabrosos. Y esa es la razón por que la industria está ahora actualmente utilizando bastante este sabor, el sabor umami. Y en especial lo que tiene, por ejemplo, los jamones y todos los saborizantes que colocan en la industria alimenticia actualmente. Desgraciadamente nosotros no hemos desgraciadamente le decía, no hemos manejado correctamente la alimentación y ahora estamos consumiendo gran cantidad de alimentos que no son naturales, son ya procesados y eso inclusive nosotros caemos en alguna ocasión en ese vicio. Por favor, la siguiente. Bien, este sabor umami, que es el realzante, tiene que ver muchísimo con el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es el que da justamente, realza el sabor de los alimentos. Es el aginomoto. Ahora, el aginomoto o glutamato monosódico está formado por ácido glutámico. Y ese neurotransmisor se encuentra en el cerebro en grandes cantidades. Es el neurotransmisor que en forma natural a nosotros nos permite estar con alegría, nos permite estar con actividad, nos permite hacer las cosas rápido y en una forma eficiente. Pero este sabor, del glutamato monosódico que se encuentra en forma natural en los alimentos en pequeñas cantidades, ahí está, se encuentra en pequeñas cantidades en los alimentos como en el tomate, el queso, los champiñones, al agregarle en forma de cubos de saborizantes, por ejemplo, bueno, no vamos a dar los nombres de las casas comerciales, pero los cubos que se utilizan en la cocina diaria justamente para realzar el sabor, ¿no? Ahora, cuando el ácido glutámico que se encuentra en el cerebro es un potente estimulador natural, pero si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, en una preparación que viene con 2.000, 3.000 miligramos de glutamato monosódico, cuando en la forma natural se encuentra en los valores máximos de 10 o de 20 miligramos. Si consumimos nosotros una gran cantidad de este ácido glutámico, esto va a producir una estimulación de las neuronas y se van a producir una sobreexcitación de las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Niños que tienen tendencia a la hiperactividad, que son agresivos, niños que son muy inquietos, o personas adultas también, van a producirse mayor cantidad de estimulación. Y llega a un punto en que se consume mucha cantidad de glutamato monosódico, esta sustancia va a producir una sobreexcitación a la neurona, permite que el calcio entre con mayor intensidad a la célula, se sobreexcite la célula y muchas veces células neuronales se mueren. Hay miles de células neuronales que se destruyen por el glutamato monosódico. Y es tan común el glutamato monosódico que aparte también nos produce otro tipo de enfermedades, ¿no? Especialmente contracturas musculares, dolores de cabeza, migrañas. Y recuerden que, por ejemplo, en Perú se encuentra creo que la fábrica más grande de Hinomoto que abastece a Sudamérica en grandes cantidades, ¿no? Las ganancias son miles de millones de dólares por la producción del glutamato monosódico. Entonces, este glutamato monosódico, si les acostumbramos a nuestros pequeños desde el inicio, y que desgraciadamente se encuentran prácticamente en todos los productos
que son industrializados y muchas ocasiones vienen con otro nombre. No viene como glutamato monosódico, sino viene como realzante del sabor, como proteína texturizada de soya, viene como un producto que va a mejorar el sabor nada más, pero no colocan todos los efectos secundarios que dan. La siguiente, por favor. Eso es lo que se refiere al glutamato monosódico en lo que es en la lengua. Ahora, la lengua tiene al tener nosotros los 5 sabores, en la medicina china, por ejemplo, ellos utilizan muchísimo para cada órgano o sistema un tipo diferente de alimento. Por ejemplo, lo agrio, que es para el hígado, lo picante favorece al pulmón, ¿no? Lo salado tiene que ver con agua, tiene que ver con riñón, lo amargo tiene que ver con fuego, con corazón, y el dulce con vaso y también estimulación del páncreas. Y nosotros podemos utilizar algunas cosas o algunos productos que nos van a dar, que tienen estas características y nos lo hemos comprobado, por ejemplo, algo picante, algo, el agua, por ejemplo, de jengibre, estimula todo lo que es la parte respiratoria, estimula los pulmones. Entonces, nosotros vemos que podemos aprovechar también las ventajas de los sabores para nuestro bien como tratamiento, pero debemos tener mucho cuidado en lo que se refiere al uso de productos que van disfrazados de salud. La siguiente, por favor. Bien, luego vamos a pasar a la saliva. Después de terminar ya en la lengua, vamos a pasar un momentito, vamos a revisar lo que es la saliva, porque es algo tan importante que no le damos nosotros la importancia que se necesita. La saliva se produce por 3 glándulas, ¿no? La sublingual, la submaxilar y las parótidas. Cada una tiene una característica especial. Unas tienen más, son mixtas, otras tienen un poco más de mucina y tienen varias funciones. Y la parte mecánica, que no vamos a revisar mucho, pero quisiera yo tomar en cuenta una cosa muy importante con la saliva, la que sigue. Esta saliva no, perdón, hay una anterior, entonces. Hay una anterior a esa. Esta está bien. No, la anterior, la que estaba, por favor, si le deja. No, la anterior. La que está en la lactancia. Esa, ahí le mantiene, por favor. Parece que al enviar por WhatsApp las diapositivas se alteraron un poco el orden. Bien, nosotros podemos ver en esta imagen la lactancia materna y no le cambie, por favor, y la lactancia materna, decía, y la lactancia o el uso del biberón que está en la imagen inferior. El momento que la madre está dando de lactar al niño, el pezón de la madre se adapta tanto al paladar del niño, que con la saliva produce un sellamiento. La saliva, en el momento que está lactando el niño, produce un sellamiento de ese momento de la lactancia. Al producirse este sellamiento total, se hace una presión negativa en la boca del niño. Y al producirse esta presión negativa permite que los maxilares vayan creciendo hacia los lados.
permite que en el futuro las muelas, los dientes, se vayan adaptando y vayan ya cogiendo más o menos su orden de aparición. Cuando no hay una lactancia adecuada, sino a base de biberón, de chupetines, no se produce esta presión negativa, porque no se adapta totalmente el pezón al paladar del niño, y tampoco se produce este sellamiento por la saliva. Al producirse esta situación, no permite el crecimiento de los maxilares hacia los lados, sino se va haciendo un paladar más hendido, no hacia los lados, sino más bien hacia arriba. Y vienen los problemas de adenoides, vienen los problemas de rinitis, problemas de obstrucción, de hipertrofia de cornetes. Vienen problemas de obstrucción a nivel respiratorio en los niños. Y cuando el niño, después de la lactancia, se acostumbró a las tetinas, empieza a chuparse los dedos, el dedo pulgar generalmente. Entonces, se mantiene esto a los 3, 4 años de edad con la succión del dedo pulgar, va a producir también este efecto de una falta de un crecimiento armonioso de los maxilares. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? La siguiente. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce este problema de una mala succión, de un crecimiento anormal de la dentadura? Que hace que la dentadura, si ustedes se fijan, tenemos la dentadura, se van haciendo los dientes hacia adelante, ¿no? O se van amontonando los dientes entre ellos. Entonces, y esto está relacionado directamente inclusive con la posición de la columna, ¿no? Las primeras vértebras de la columna cervical se van formando normalmente un crecimiento armonioso entre la mandíbula y los dientes en la mandíbula. Pero cuando no hay este crecimiento, se va dañando la columna cervical, y ahora con los teléfonos celulares que permanecen mucho tiempo, los niños también, ahora hay niños que pasan también con los celulares viendo programas todo el tiempo, entonces empieza a haber ya una lesión en la columna. Y cuando crecen, los niños crecen con problemas en la columna, desviaciones, aumento de la cifosis, aumento de escoliosis, la mandíbula, también la mandíbula inferior crece, va hacia adelante. La siguiente. Va creciendo hacia adelante la mandíbula inferior. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, diferentes grados de crecimiento anormal, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, cuando hay un aumento exagerado de la mandíbula inferior. Entonces, eso tiene que ver con las primeras cervicales, y a su vez eso va con el tiempo también afectando a la columna. Entonces el niño va perdiendo su línea de gravedad que estaría aquí, y va más bien para compensar, se va torciendo la columna, se va cogiendo malas posturas en los niños. Y también tenemos el problema de la mala respiración, tenemos problemas de adenoides, de rinitis y amigdalitis con frecuencia. Entonces, esto solamente inclusive tiene que ver con los biberones, y no sabemos cuál fue la razón bueno, aparte de lo económico, de que inclusive la Asociación de Pediatría en los Estados Unidos permitió el uso de biberones, solamente el uso del chupete, ¿no? Del chupetín ese
y que les ponían para que los niños supuestamente no lloren, no tengan dolor, estén tranquilos, pero eso tiene, aparte de estos daños que vemos aquí en la dentadura, daños que vemos en la columna cervical, también produce una disminución en el niño de la articulación de la palabra. Cuando crecen los niños no pueden pronunciar normalmente las palabras, se traban, se arrancan y les toma un tiempo hablar ya claramente. ¿No? También tiene que ver con daños en la dentadura y una cosa importante es que la madre que se ha acostumbrado a dar el chupetín al niño, cree que le está haciendo un bien, inclusive al evitar que el dolor. El niño, cuando hay algo que le molesta, el niño llora. Y la madre tiene la capacidad de distinguir el tipo de dolor, el tipo de llanto, perdón, que produce el niño. Entonces hay llantos de hambre, llantos de dolor, llantos de frío, y que la madre ya logra distinguir y conocer eso. Pero al darle el chupetín, se bloquea prácticamente esto y el niño no logra expresar qué es lo que le está molestando, qué le está afectando. Entonces, en cosas pequeñas, en leyes tan pequeñas, que el Señor ha puesto en nosotros, al violentar esas leyes, vamos a producir enfermedades que desgraciadamente se están dando con mucha frecuencia en los niños. La que sigue. El otro problema que tenemos con el uso de los biberones es que al no permitir que los maxilares crezcan hacia los lados, y no se van acomodando los dientes. Vemos ahora nosotros los terceros molares que se les llama terceros molares incluidos. Estos terceros molares no logran desarrollarse normalmente, sino que porque no tienen espacio para brotar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este tercer molar, al no tener espacio para brotar, se acuesta prácticamente y va a producir una presión y va a hacerse como fichas de dominó. Entonces empieza a presionar a los dientes que están a los lados, y si tenemos los dos molares, que generalmente son los 4 molares los que se afectan, tenemos el tercer molar del un lado y el tercer molar del otro lado. Al tener presión cada uno para los dientes, hace que la presión vaya aumentando y los dientes que están adelante van a empezar a salir hacia afuera y empiezan a montarse los dientes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, con mucha frecuencia, creo que ahora de cada 10 jóvenes que se les hace una radiografía de la dentadura, prácticamente los 6 o los 7 ya están con problemas de los terceros molares. No, antes no había ese problema, más bien se tenía un espacio aceptable al final del tercer molar. Entonces mira, aquí tenemos, por ejemplo, en esta radiografía tenemos aquí los terceros molares incluidos, ¿no? Que están horizontalizados, ¿no? Y aquí van dando la presión hacia los lados y termina con una presión aquí en esta parte. Ahora, los terceros molares tienen una importancia. Ahora se dice que no sirven para mayor cosa, pero el Señor sabe por cómo hace las cosas. Los terceros molares tienen una gran importancia en lo que se refiere, inclusive no solamente para moler los alimentos que consumimos, sino hay una ligación entre terceros molares y la parte mental, la parte emocional, que en muchas ocasiones nosotros hemos tenido pacientes de que aparte de los dolores de cabeza, cefaleas que dan, tienen cambios de carácter. Y al mejorar los terceros molares, extraerle los terceros molares, han cambiado, inclusive también con la parte hormonal, especialmente en las mujercitas. Entonces, el uso de los biberones
no está indicado en ningún caso, y decía que inclusive la Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos permitió el uso de los biberones, y nosotros tenemos un gran porcentaje de niños con problemas por el uso del biberón. La que sigue, por favor. Bien, luego de revisar lo que es la parte inicial, que sería la boca, la saliva, la lengua y parte de la dentadura, nos vamos a pasar directamente al estómago, por cuanto el esófago es un conducto que por acción mecánica permite el paso de los alimentos, que vamos a directamente a conversar un poco sobre el estómago. En el momento que nosotros consumimos alimentos, perdón, me estoy olvidando una cosa importante en la saliva. La saliva tiene varias funciones en el organismo. Una de ellas es producir, está compuesto por amilasa, antes se le conocía como tialina, que es la que inicia el desdoblamiento de los hidratos de carbono, ¿no? Ahora, es un desdoblamiento que, como pasa poco tiempo en la boca, pero permite que se vayan rompiendo las cadenas grandes que tienen los almidones y se vayan haciendo más pequeños para que después sean totalmente asimilables ya en el estómago. Y la saliva también tiene una proteína especial que se une a la vitamina B12, le protege a la vitamina B12 para que después la vitamina B12 unida a esta proteína se pase al intestino delgado, en el duodeno, se absorbe una parte y después se es liberada de esta proteína y la vitamina B12 va a diferentes órganos, como el hígado, el vaso, el páncreas. La saliva también tiene una acción de protección contra las bacterias, tiene una acción de humedecer los alimentos, humedecer la boca, ¿no? Entonces necesitamos tener una buena masticación. Cuando nosotros hablamos, vemos en los testimonios, encontramos muchos párrafos sobre la importancia de una buena masticación. Se dice que se debe masticar como 34 veces un alimento, y le tomamos nosotros como algo que es exagerado y no hacemos caso. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que sería pocos minutos para tener unas horas de almuerzo, por ejemplo. Se tiene 15 minutos para comer en algunos casos. Entonces, es imposible que se tenga una buena digestión con un tiempo tan corto de masticación. Y hay muchos problemas con mucha frecuencia de personas que no mastican correctamente, y vienen los problemas de dispepsias gástricas. Bien, eso sería lo que se refiere a la saliva. Aquí en el estómago vamos se produce una estimulación del ácido y de la gastrina en el estómago de acuerdo a los alimentos que se consuman. Entonces, los alimentos son los que van a producir una estimulación de la gastrina. A su vez, la gastrina va a producir una estimulación del pepsinógeno y eso se va a transformar en pepsina, que es la que va a ayudar a desdoblar en cambio las proteínas en péptidos y después en aminoácidos. Entonces la gastrina y la producción de ácido clorhídrico, bueno, hay otras hormonas también o enzimas que influyen, pero esas son las dos más importantes, que sería la producción de ácido clorhídrico y la producción de gastrina. El ácido clorhídrico es una sustancia que tiene varias funciones, no solamente de protección contra bacterias, contra virus, contra parásitos, tiene barreras de protección inclusive contra células tumorales, y nos permite tener una buena digestión. Pero desgraciadamente uno de los factores más
frecuentes, diría yo, es el de la sustancias que bloquean el ácido clorhídrico, ¿no? Se le conoce como el inhibidor de la bomba de protones, es decir, no permite que el ácido circule salga de la célula y empiece a actuar. Entonces eso le produce un bloqueo total de la producción de ácido clorhídrico. Y hay personas que, he tenido pacientes que están tomando 2, 3 años seguidos el omeprazol, todo ese tipo de inhibidores de la bomba de protones, que son antiácidos poderosos, potentes, que bloquean la producción de ácido clorhídrico. Y no se puede tener una buena digestión si no tenemos ácido en una buena cantidad. Y es una locura, por decirlo menos, cómo médicos recetan el omeprazol, todos los tipos, inclusive de segunda, tercera generación, que son cada vez más fuertes y por largo tiempo, no solamente una semana, que es bastante, sino meses y años que vienen tomando, y después las personas se quedan con una automedicación, ya no necesitan ir donde el médico, sino que se acostumbraron a tomar estos medicamentos que inhiben la producción de ácido clorhídrico. Pero con esto están causando un daño muy grave porque no se va a tener una buena digestión. El ácido clorhídrico necesita romper ciertas cadenas para que tenga una buena digestión. La siguiente, por favor. Entonces, como vemos, la secreción del ácido clorhídrico se estimula mediante la masticación, la deglución a los alimentos que están en el estómago, que son los que es el punto más importante de estimulación que se da al organismo. Y los actos reflejos, ¿no? Hay personas que inclusive, bueno, vemos aquí con el pensamiento, el olfato, ya uno ya estimula la salivación, pero también se estimula ya al estómago para que produzca ya ácido. Entonces ya se va preparando el estómago para un posible alimento que va a ingresar. Y hay personas que, por ejemplo, usan chicle todos los días, mastican el chicle todos los días. ¿Qué es lo que está pasando cuando se mastica chicle todos los días? Es que se le está dando una información al estómago para que produzca más cantidad de ácido. Pero resulta que empieza a producir el ácido en el estómago y de pronto no hay comida. No tiene que digerir, no tiene nada porque es algo vacío. Entonces eso le va afectando a la mucosa gástrica y va perdiendo su grado de protección que debería tener en nuestro estómago para protegernos del mismo ácido clorhídrico, que en este caso sería muy corrosivo. Si no tuviésemos nosotros la mucosa en el estómago, nos daría mucho daño el ácido clorhídrico. Entonces el ácido, nosotros producimos más o menos 3 litros diarios de ácido clorhídrico en nuestro estómago, ¿no? La que sigue. Y nosotros vemos aquí una imagen tenemos aquí una imagen de la mucosa gástrica normal, ¿no? Con los pliegues. Y cuando está en reposo tenemos esta forma de pliegues, y cuando se distiende se hace un poco más liso, pero es un color rosado, húmedo. Y tenemos aquí un caso de una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Ahora, se dice que la gastritis y la úlcera duodenal antes era causada solamente por los alimentos, básicamente, y las emociones del estrés, pero ahora se le culpa todo al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra prácticamente en el 70-80% de la población, y se le liga directamente con la producción de gastritis y de úlceras con mucha frecuencia.
el, pero los médicos actualmente no le dan mucha importancia a la alimentación como causante de la gastritis o de las úlceras gástricas. No se piensa que solamente el Helicobacter pylori es el causante, pero nosotros vemos que el Helicobacter pylori debe cumplir alguna función. Se ha visto, por ejemplo, en las personas que se les ha erradicado el Helicobacter pylori con uso de medicamentos, de antibióticos, que tienen, con el tiempo, tienen una, perdón, que con el tiempo empiezan a producir más regurgitación, ¿no? El reflujo gastroesofágico presentan un 40% de personas que se les ha erradicado el Helicobacter, pueden presentar reflujo gastroesofágico. Entonces, no debemos pensar que solamente la úlcera duodenal eso por el Helicobacter pylori tiene que ver muchísimo el tipo de alimentación, la forma como consumimos los alimentos, el momento de consumir los alimentos, la frecuencia, el horario que debe tener. Deberíamos estar pendientes también de ese tipo de actividad de nuestro estómago. La que sigue. Perdón, no he controlado el tiempo. ¿Qué tiempo tengo todavía, por favor? Bueno, William, son las 20:50, el horario es hasta las 21, pero tienes algunos minutos más porque hoy no hemos comenzado tan a tiempo, así que yo creo que todavía unos 20 minutos puedes, si todavía tienes para exponer. Listo, Aprovechar. gracias. Bien, les decía entonces que nosotros cuando leemos los testimonios, encontramos en muchas ocasiones en que nos dice qué debemos consumir, qué no debemos consumir y por qué no mezclar cierto tipo de alimentos. En el estómago tenemos la gastrina, que es la que estimula a su vez la producción de pepsinógeno. Y el pepsinógeno a su vez va a producir va a activar a la pepsina para que sea la que le empiece la digestión de las proteínas. Este mecanismo es algo tan sincronizado y tan delicado que se necesita, por ejemplo, el ácido que se encuentra en el intestino produce cierto tipo de acidez. Cuando pasa ya del estómago al intestino y necesitamos que en el duodeno las secreciones del hígado, como vesículo, como su reservorio, necesitamos que todas estas sales biliares son las que van a ayudar a digerir las grasas. Y también enzimas pancreáticas también que nos ayudan a digerir las proteínas y también las grasas. Entonces, pero para que actúen la bilis, para que actúe la bilis se necesita que el ácido deje de actuar en la parte ácida y se produzca más bien ya la bilis tiene bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato va entonces a bloquear la acidez. Para que pueda actuar la bilis, entonces necesitamos que ya no exista el ácido en el duodeno, sino más bien ya se vaya haciendo algo alcalino, no ácido. Entonces, este juego prácticamente de acidez, de alcalinidad, que está manejado por poquísimos grados en el pH, que está manejado por una sincronía tan interesante, nos permite tener una buena digestión. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hay personas que se han acostumbrado a tomar bicarbonato, dicen, no, yo me tomo todos los días una agüita con bicarbonato, un poquito de limón, y eso me ayuda a tener una buena digestión.
no es lo normal. Eso, el bicarbonato se utilizará tal vez para algún problema de indigestión ocasional, alguna cosa, como tratamiento emergente, pero no como algo que debe consumirse todos los días en una forma natural, supuestamente para alcalinizar la sangre. No, eso no se produce en esa forma de alcalinizar la sangre, es algo erróneo lo que se está utilizando cuando se lo hace en esa forma. Entonces, cuando se mantiene este equilibrio entre ácido y bases en el estómago, después en el duodeno, nos va a permitir tener una buena digestión de los alimentos. Se van a romper las cadenas de grasas en la parte más elemental. Se van a romper las cadenas de proteínas en la parte más elemental, que son los aminoácidos, y los hidratos de carbono es igual. Entonces, para formar la glucosa, y para que ciertas vitaminas, ciertos minerales puedan tener una mejor absorción en la mucosa intestinal, inclusive en el intestino grueso, ¿no? Entonces, cuando ya estos alimentos pasan al duodeno, del duodeno ya se absorben la gran cantidad de nutrientes, pasan a la sangre, y en la sangre nos va a dar una buena salud, dependiendo de lo que consumamos, de lo que consumimos, nos va a dar una mayor o mejor salud. La que sigue, por favor. Entonces, aquí la recomendación es no consumir bicarbonato, agua con bicarbonato, y no es real eso de que se alcaliniza la sangre. No vamos a hablar ahora de lo que es el hígado, la vesícula, porque viene en la próxima charla, ¿no? Pero que es importante cómo manejar nosotros el hígado en el proceso de la digestión. Entonces, aquí tenemos solamente una idea nomás de la bilis que se almacena tenemos aquí la bilis que se almacena en la vesícula, ¿no? Y tenemos aquí el estómago, tenemos el duodeno, y tenemos aquí la bilis que sale, y también tenemos el páncreas, tenemos toda esta parte que va al duodeno para permitir el metabolismo de las grasas en especial. La que sigue. Entonces aquí tenemos nosotros el jugo intestinal en forma general, que está formado especialmente por agua, ¿no? Tiene una gran cantidad de agua, y mucina, es decir, ese moco que nos protege también de la acción de los ácidos naturales de nuestro organismo. Tiene minerales, enzimas y bicarbonato para bloquear la producción justamente de ácido, y a su vez contrarrestar también la producción de gastrina, para que no se siga produciendo la gastrina. Entonces, tenemos varios tipos. Tenemos la dipeptidasas, que actúan sobre los péptidos, ¿no? Sobre los aminoácidos. Las disacaridasas, sobre los disacáridos, para que terminen convirtiéndose en monosacáridos, especialmente en lo que es glucosa. Y las enteroquinasas, que transforman el tripsinógeno del páncreas en tripsina, para que degrade las proteínas. Ahora, cuando nosotros tenemos un equilibrio perfecto entre el consumo de alimentos, en esta forma vamos a tener una digestión saludable y vamos a tener salud. Pero ¿qué nos recomienda en el testimonio? No mezclemos muchos tipos de alimentos en una sola comida. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, hay enzimas y hay hormonas que trabajan en un medio ácido, hay otras que trabajan en un medio alcalino. Hay enzimas que estimulan cierto tipo de
de función y hay otras enzimas que en cambio bloquean ese tipo de función. Entonces, si es que mezclamos nosotros, por ejemplo, en la misma comida, mucha proteína, mucha grasa y dulces, por ejemplo, un postre después del almuerzo, o al término del almuerzo, un postre, ¿qué es lo que está haciendo? Que, por ejemplo, el dulce va a retardar el movimiento intestinal, especialmente de lo que son las grasas. Entonces, si combinamos nosotros una grasa con un dulce en la misma comida, va a retardar el tránsito de esos alimentos. Entonces, al retardarse vienen los problemas ya no solamente de mala digestión, sino vienen putrefacciones. Y putrefacciones que van a permitir que se produzcan ciertas sustancias tóxicas que van a pasar a través de la sangre, van a llegar a las diferentes partes de nuestro organismo. Y una relación directa entre el estómago, el sistema digestivo y el cerebro. Si nosotros tenemos una alimentación con una mezcla inadecuada de productos, una mezcla con 3 o 4 tipos de alimentos al mismo tiempo, en los que actúan, cada uno va a actuar de una forma diferente, pero al actuar en una forma en una forma diferente, por ejemplo, le decía un ácido, el otro es algo alcalino, entonces va a producir mala digestión y putrefacciones. Y eso nos va a traer enfermedades. La siguiente, por favor. Bien, del jugo pancreático vamos también a pasar rápido porque eso verán también ya en lo que es cuando se habla del páncreas, inclusive en la parte de la diabetes también. Entonces, pero de todas formas tenemos el jugo pancreático que se produce en el páncreas y eso a través de unos 2 conductos se va hacia el intestino delgado en el duodeno, ¿no? Entonces eso va a producir triplicinógeno, amilasas y lipasas. La amilasa actúa sobre los hidratos de carbono y los transforma en disacáridos, después en monosacáridos y por último en azúcar. Y ese azúcar va a ir al hígado. En el hígado se va a formar glucógeno, va a formar otro tipo de sustancias de depósito de glúcidos en forma de depósitos. Pero cuando tenemos nosotros consumimos mucho dulce, mucho hidrato de carbono, también ese exceso se va a transformar en grasa. Y ahora es tan frecuente el hígado graso, inclusive en personas vegetarianas, porque tenemos a veces una pésima alimentación cuando consumimos solamente hidratos de carbono y especialmente inclusive refinados. Cuando no se consume ensaladas en grandes cantidades, que debería ser lo principal en el almuerzo, y se consume grandes cantidades de hidratos de carbono y de azúcares que se van a transformar en grasa como depósito. Van a dar problemas de hígado graso que lo verán en la próxima, con el próximo expositor. Entonces actúa sobre las grasas desdoblándolas en ácidos grasos y glicerol, ¿no? Y actúa sobre las proteínas y las reduce a aminoácidos, de la parte elemental de los aminoácidos que son los que forman las proteínas. Pues para que se puedan absorber y pasar a la sangre tiene que estar dividido todas esas proteínas en aminoácidos en la parte más elemental. Y a su vez también para que se pueda permitir la absorción de ciertos nutrientes en el intestino grueso, que también tienen una función no muy marcada, pero tienen una función de absorber ciertas vitaminas, ciertos minerales, pero que necesita que esté en buenas condiciones. Y especialmente con lo que es la flora intestinal, ahora conocida como microbiota. Ese es un capítulo muy extenso sobre la microbiota. Es algo que se está encontrando cada vez cosas tan interesantes en la relación, inclusive con los estados de ánimo, con el sistema inmunológico, con el sueño, con obesidad, prácticamente en todo interviene la microbiota. Sí, las bacterias, que también creo que hay un tema sobre las bacterias. La que sigue.
creo que con eso terminamos. La que sigue. ¿Ya no hay más? Bueno, al inicio de la charla habíamos visto cómo debemos consumir los alimentos con alegría, con agradecimiento hacia el Señor, ¿no? Porque tiene que ver mucho los alimentos con las emociones. Hay un testimonio que nos dice que las personas agrias tienen también un sistema digestivo agrio, ¿no? Es decir, de lo que está una forma de agrio en el sistema digestivo también se transmite en forma de carácter, personas malhumoradas, agrias, ¿no? Personas que se molestan con facilidad, se irritan con facilidad y que van afectando. Entonces, ¿cómo los alimentos van a afectar a nuestro sistema, a nuestra salud en general, ya sea en la parte mental, en la parte física, inclusive en la parte espiritual? Y cómo nosotros deberíamos conocer las leyes de la salud para que podamos consumir los alimentos de una forma natural, en una forma con horario y con pocas combinaciones, no combinar muchos alimentos a la vez. En el momento en que nosotros estamos consumiendo alimentos en grandes cantidades, fuera de horario, en exceso en cantidad, mal combinados, entonces vamos a tener problemas de salud y no vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Vayan aquí en esta sala. Pasamos inmediatamente ahora, hermanos, a la siguiente parte, a la última parte de nuestras actividades aquí en esta noche, ¿sí? Estamos muy agradecidos a Dios también por tener con nosotros a el hermano Oscar Rangel, que nos acompaña desde Colombia, ¿sí? Y vamos a continuación, hermanos, ¿sí?, a darle lugar a nuestro hermano para que dirija la última parte y tan importante sección de todas las conferencias de este simposio que tendremos por la gracia de Dios a lo largo de estas semanas hasta el mes de octubre. Hermano Rangel, buenas noches. Buenas noches, hermano, y buenas noches para todos los hermanos que se hayan presentes. Veo que hay 256 hermanos en Zoom, los que están también conectados en Facebook, los que también permanecen conectados por la página de adoración aquí en Colombia. Saludos para todos. Agradezco al cielo por la valiosa oportunidad que me concede participar de este seminario, tener esta oportunidad maravillosa, la primera reflexión de esta noche. Agradezco al hermano Abel Morales por esa cordial invitación y ha sido grato ver al hermano William Pacheco, deseando su pronta y completa recuperación. El Señor le bendiga en gran manera. Los invito a realizar una oración en este momento para la reflexión espiritual. Amoroso Padre, delante de ti estamos para darte gracias por tus bendiciones. Imploramos tu compañía en este momento, en el cierre de este primer programa, de este seminario maravilloso. Que tu gracia nos acompañe y tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pido un favor, me habiliten compartir pantalla. No tengo habilitada esa opción. Muy bien, muchas gracias. El tema que nos compete en esta noche es el médico de los médicos. El texto central que hemos escogido lo encontramos en Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A los médicos generalmente se les establece un juramento, el juramento hipocrático. El clásico era el que generalmente se utilizaba y en 1948 fue cambiado. La última adaptación fue en el año 2017. Pero el clásico decía así: juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higia y Panacea, por todos los dioses y por todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Y viene el compromiso. Noten que el juramento hipocrático es por los dioses y por las diosas griegas. Es realmente un juramento netamente pagano.
porque la inspiración dice que los dioses y las diosas que adoraban los paganos, los oráculos de los paganos, de Babilonia, de Egipto, de Grecia, de Roma, era realmente un culto a los demonios. Entonces, debería haber, pienso, y sería maravilloso poder lograr que ampliemos nuestra preparación de jóvenes y señoritas en el área médica, un juramento cristiano que involucre que, basado en la fe en el Señor Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, el joven o la joven adquiere un compromiso para servir a la humanidad, para glorificar a Dios a través del servicio médico. Entonces se considera a Hipócrates como el padre de la medicina, pero lejos de la realidad, porque el padre de la medicina no es otro que el Señor Jesucristo, el médico de los médicos. Veamos las características de este médico. Una de las características más hermosas del Señor Jesús, es un nombre de los más preciosos, es admirable. Así lo presenta Isaías: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y uno de los factores más admirables de su existencia fue su ministerio. Ese ministerio maravilloso en que el cielo parecía unido con la tierra. Cuando en algunos momentos el Salvador mismo olvidaba que estaba en la tierra y no en el cielo, cuando abría su boca pronunciando el saludo del mundo de la luz, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los misericordiosos, los mansos, los de limpio corazón. Cuando los mensajes de amor fluían de sus labios, conmovían los corazones, trayendo esperanza y paz a hombres, mujeres y niños. Cuando los paralíticos dejaban a un lado sus muletas y podían volver a caminar. Cuando los leprosos eran limpiados de su repugnante enfermedad, limpiados en el cuerpo y limpiados también en el alma. Cuando los ciegos veían y el primer rostro que observaban era el rostro benigno y bondadoso de nuestro amante Salvador. Cuando los mudos cantaban y el primer nombre que alababan era el de Jesús. Cuando los sordos escuchaban y escuchaban la dulce y bondadosa voz del Salvador, cual música que oído mortal jamás haya escuchado. Cuando los muertos resucitaban, como Lázaro con su cuerpo descompuesto, escuchó la orden del Redentor que dijo: Lázaro, ven fuera, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque haya muerto, volverá a vivir. ¡Qué ministerio maravilloso! Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Salud, enfáticamente restaurar el cuerpo. Paz en el aspecto mental y perfección de carácter en lo espiritual. La obra de Dios es una obra integral. El médico de los médicos no hace ningún trabajo a medias. No solo actúa en el cuerpo, sino que actúa en la mente y actúa en el alma. Hace una restauración total, cabal y completa. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudía quedaba sin socorro. ¡Qué maravilloso! Él lo dijo en su ministerio: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo enfermo, todo afligido puede encontrar en el Salvador la solución para sus problemas. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a todos los hombres, a aquellos que se acercaban a él. Su obra no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales y junto a la ribera del lago, en las sinagogas, y doquiera podían llevarle enfermos. Una obra maravillosa. En toda ciudad, villa y aldea, por donde pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Había aldeas enteras donde no se escuchaba ni un gemido ni un quebranto, porque el Salvador había pasado por allí y con su corriente vivificadora había infundido paz,
salud, bienestar y felicidad por doquiera. Todo el día servía a los que acudían a él y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Admirable que aquel médico de médicos fue maltratado y rechazado. Admirable que su labor no fue recompensada. Apreciados hermanos y hermanas que se dedican a la encomiable labor de ayudar a los enfermos, de cuidar a los necesitados. Porque la palabra médico viene de mediri, un término del latín que significa cuidar. Aquellos que se dedican a cuidar a otros, a ayudarles, a veces serán mal recompensados, maltratados y despreciados. Pero fue la suerte del médico de los médicos. No se admiren de ello. Él, que nunca se equivocó, que sanó a muchas personas, no fue valorado, no fue recompensado. Y esto es admirable, que el autor de la vida haya muerto, que haya derramado su sangre. Pero allí está la esperanza de todos nosotros. En el Salmo 103 el salmista dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En esa sangre está el remedio para todos nosotros. La Escritura nos dice que la vida de la carne en la sangre está. Al entregar su sangre, Jesús entregó su vida para dar su poder sanador para el cuerpo, la mente y el alma. No somos panteístas, que le atribuimos un poder sobrenatural a las plantas, a la arcilla o al agua. Creemos que es el poder de Dios, ganado para el hombre por la sangre de Cristo, el que actúa en los elementos naturales para restaurar físicamente al ser humano, con el propósito de que la gracia divina pueda operar en su mente y en su alma, restaurándolo de manera integral, plena y completa. Agradezcamos al Redentor por esa sangre maravillosa, por esa sangre que da vida, que restaura, que sana, que reconcilia, que ganó para nosotros el pan y el agua. La pluma inspirada lo dice y lo expresa con claridad. La cruz de Cristo está estampado en cada trozo de pan. En cada sorbo de agua está reflejada la sangre del Calvario. Gracias a la muerte del Redentor, podemos ser sanados física, mental y espiritualmente. Allí fue donde Él llevó nuestras enfermedades, donde cargó nuestras penas para aliviarnos, sanarnos y restaurarnos plena y completamente. Agradezcámosle por el milagro de amor que vino a realizar en este mundo, por su restauración completa, y alabémosle con la poetisa que dice: no me mueve, mi Dios, para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que ese amor emanado del Salvador, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión desde el santuario celestial, inunde nuestro ser, para que así como el médico de médicos nos ha cuidado a nosotros, podamos seguir su ejemplo, hasta donde podamos imitarle, ayudar a cuidar a otros, a restaurarles física, mental y espiritualmente, a servir al Maestro en esta tierra, por gratitud, por su amor inefable, para servirle también por la gloriosa eternidad. Muchas gracias, apreciados hermanos, y que Dios les bendiga en gran manera. La bendición del Señor nos acompañe durante estas noches. La paz del cielo nos inunde. La gracia del Señor Jesucristo se apodere de nosotros, y que los conocimientos científicos, teológicos, inspirados, las revelaciones que el Señor ha de compartirnos por medio de diversos profesionales y por medio de sus instrumentos, sean de grande bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para aquellos que nos rodean. El Señor sea contigo, paz a ti, paz a tu familia,
y pasa todo cuanto tienes. Dios les bendiga. Amén.